Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre desde este canal, desde esta plataforma te traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y en el día de la fecha los quiero compartir con ustedes. Hoy nos ha llegado un enlace de la prensa chilena, periódico La Tercera, uno de los periódicos más leídos de ese país, que habla en este caso del impresionante cambio del río Rímac en medio de la cuarentena obligatoria en Perú. Sí, para los que no conocen la historia de este río, les cuento que hace justamente unos meses en este canal hicimos un video sobre la contaminación y la historia de ese río. Así que antes de ir al sorprendente cambio que destaca la prensa chilena, vamos a ir a fragmentos del video que hicimos hace unos meses donde contamos la historia y el tema de la contaminación tan preocupante en ese lugar, y luego venimos al día de hoy que te vas a quedar totalmente sorprendido. Es un río del Perú perteneciente a la vertiente del Pacífico, en el que desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao, conjuntamente con el río Chillón por el norte y el río Lurín por el sur. Tiene una longitud de 160 kilómetros y una cuenca de 3.312 kilómetros cuadrados, de la cual 2.237 kilómetros cuadrados es cuenca húmeda. La cuenca tiene un total de 191 lagunas, de las cuales solamente 89 han sido estudiadas. El nombre Rímac proviene del quechua, que significa hablador, motivo por el cual este río también es conocido por los limeños como el río hablador. Este nombre tiene su origen en una curiosa forma de dar vida al río. Se debe a que en la zona de Lima existió una cultura llamada Pachacamac. Ellos construyeron al borde del río unas galerías con un espacio donde ingresaba un sacerdote sin ser visto. Los pobladores se acercaban al río, que era considerado un apu, deidad, y le consultaban sobre sus cosechas, su futuro, pedían consejo, etc. Todo frente a dichas galerías construidas para ello. El sacerdote respondía desde adentro para hacer creer que era el mismo río quien hablaba. Incluso el Inca bajaba a consultar al río por sus sabios consejos. Este es el origen del por qué se le llama río hablador o río Rímac. Otros sostienen erróneamente que probablemente le fue dado en la época de los incas, debido al fuerte ruido que hacían sus aguas en temporadas altas al chocar con las piedras del fondo. Si fuera así, muchos ríos de la costa se llamarían también hablador, pero solo al Rímac se le llama así por este detalle de la cultura Pachacamac. Y atentos a este dato que yo no lo conocía. De una mala pronunciación o escucha, los españoles entendieron Lima en lugar de Rímac, razón por la cual se generó el nombre de la ciudad de Lima como una derivación de la misma por haberse deformado su pronunciación. O sea que la ciudad de Lima debe el nombre a este río. Pero lamentablemente hoy te voy a contar algo tristísimo de este río. En este caso vamos a un artículo de la revista ITL que dice: el río que se quedó sin vida. Los pocos peces que aún surcan sus aguas habitan en las zonas de la Sierra de Lima, antes del cruce con el río Blanco, en San Mateo. Los camarones han desaparecido, el 85% de su biodiversidad ha muerto. Recuperar sus aguas costaría más de 4.000 millones de dólares y tomaría de 10 a 20 años, dice el ex ministro de Energía y Minas, Pedro Gamio. Desde sus nacientes y a lo largo de sus 145 kilómetros de extensión, sus aguas van dejando de ser cristalinas y adquieren tonalidades ocre, rojizas y hollín. Luego de la atargea, el río está virtualmente devastado por la contaminación. ¿Cómo se convirtió el Rímac en el basurero de la ciudad de Lima? El cauce del río Rímac atraviesa de principio a fin el poblado de San Mateo en la Sierra de Lima. Sus aguas son flanqueadas por unos muros de concreto sobre los que en algunas zonas se asientan los tenderos a vender sus productos. Frente al mercado, apostado en uno de esos muros de concreto y con una mirada inalterable, reposa Jorge Sédamo Paucar, de 72 años, poblador que vive allí pero que posee una granja en las alturas de la represa de Yuracmayo, junto al resto de su familia. Es en esta zona punto de encuentro de las aguas del Rímac con las del río Blanco, uno de sus afluentes, donde Sédamo confirma que habitan truchas. Hay bastantes criadores, pero también hay truchas en el río Blanco, cerca de Casapalca.
Hasta allá llegan algunos pescadores a recogerlas. Aquí en el Rímac hay muy pocas. Los peces se mueren cuando el agua del río Blanco llega al Rímac. Se mueren en Casapalca por la contaminación de las mineras, explica. Muy cerca de Casapalca se encuentra la cuenca de este río y solo a unos kilómetros la Contraloría General de la República ha calculado que existen 22 botadores, 3 empresas mineras, 9 pasivos mineros, 17 desagües industriales y 11 desagües de centros poblados. La parte alta es clara y saludable. Hay peces y criaderos de truchas. Casapalca y Quenahuales, las mineras que operan en la zona, tienen autorización para descargar sus relaves tratados al Rímac, asegura la coordinadora de la recuperación del río, Flor de María Huamani, de la Autoridad Nacional del Agua. Jorge Luis Vaca, uno de los artistas que en 2009 emprendió un viaje por todo el Rímac para retratar su estado, contó que en sus orígenes, en la región de Junín, los afluentes del río son limpios y se puede beber de sus aguas, pero el paisaje cambia radicalmente en Casapalca. Más adelante un canal desvía agua del río hacia la mina Casapalca, una montaña de relave. Tratamos de caminar hasta allá, nos detienen, está prohibido el ingreso. No hay nada que ver, solo es relave. En los terrenos de la minera, los quenuales, hay basura. En el río una espuma que nos indica que ya no podemos tomar más agua directamente de él. El cambio fue de golpe. Existe una amplia distancia entre lo que la ANA sostiene y las declaraciones de otros pobladores de San Mateo que aseguran que la escasez de truchas se debe a la presencia de las mineras. Un caso específico es el de la pesca. Muchas personas dependen de esta actividad para subsistir en el río y al estar contaminado no podrían extraer peces y no tendrían ingresos para comer. Otro caso es el de la caza, donde la contaminación de la cuenca afecta a los animales y estos sufren enfermedades, las cuales los hacen inconsumibles y por tanto improductivos, señalan los especialistas del blog de la PSUCP, Contaminación en la cuenca del río Rímac. Lo cierto es que la trucha ya no es un alimento abundante en San Mateo. Hace algunos años, según recuerda Sédamo, había muchas y su precio era bastante accesible. Y conforme uno va descendiendo por la ribera del Rímac, la posibilidad de encontrar truchas o algún otro animal que viva en el río se hace cada vez más remota. El último rastro de vida fueron unos renacuajos que poblaban a montones las aguas a la altura del distrito de Matucana. En lo que resta del camino hacia Lima, el estado del río atraviesa un desmedro constante y progresivo. Sus aguas cristalinas adquieren una coloración ocre y las moscas, atraídas por el olor que emanan los desmontes, empiezan a reemplazar a las mariposas y otros insectos. Muy buenos días, Pedro. Me encuentro exactamente en el puente de Dueñas. ¿Por qué? Porque justamente vamos a mostrarles cómo se encuentra ahorita el cauce del río Rímac, porque el COEN ha advertido sobre el riesgo de desborde en los 3 ríos de la capital, entre ellos el Rímac, el Chillón y Lurín, debido a las intensas lluvias que se producen en la sierra del país justamente a esta época. Pero ¿qué pasa? Pese a esta advertencia, las personas, vemos, continúan arrojando desperdicios, continúan arrojando basura. Han convertido prácticamente el cauce en su tacho de basura. Vemos, por ejemplo, hasta muebles, roperos. Han usado estas riberas y hasta incluso hemos visto también, porque hemos recorrido ambos extremos de este puente, que algunas personas usan como fumaderos o guarida. Las personas de mal vivir usan como guarida las riberas de este río. Hasta el momento no hemos visto trabajo de la municipalidad para limpiar esta zona, pero esto es una responsabilidad compartida, Pedro, tanto de parte de las autoridades como de las mismas personas que arrojan la basura. Es importante una supervisión preventiva de las autoridades, de la municipalidad específicamente, porque no puede suceder esto, Pedro. Justamente el COEN ya ha advertido de este riesgo. Vamos a enfocar justamente en la parte del frente. Mi camarógrafo te va a mostrar. Prácticamente no queremos especular, pero están muy cerca las casas, ¿no? Que viven cerca de la ribera de este río y directamente lanzan ahí la basura como si fuera su tacho prácticamente. Esto ocurre en ambos lados, incluso hemos visto hasta platos aquí, muebles, que son llevados también por el cauce de este río que, bueno, ahorita se ve, no hay tanta afluencia, pero sí el COEN ya ha advertido sobre el riesgo de un desborde, Pedro.
Bueno, como verás, la situación de la contaminación en el río Rímac era bastante compleja. Bueno, en el día de hoy, luego de 36 días de confinamiento en Perú, los niveles de contaminación en el río Rímac son mínimos. Aguas cristalinas recorren los 204 kilómetros de longitud del histórico torrente en el cual en 1535 se estableciera el conquistador español Francisco Pizarro. Realmente imágenes increíbles que las vamos a ver ahora mismo. Bueno, realmente sorprendente, ¿no? Increíbles las imágenes que hemos visto del río Rímac. Bueno, señores, este ha sido el video del día de la fecha. Les quiero agradecer por estar ahí del otro lado, por haberse suscrito al canal, y si no lo has hecho todavía, no te olvides ahí de suscribirte y darle a la campanita de suscripción también para que cada vez que subimos videos te avise. Muchas gracias por los comentarios, por las opiniones también, por los enlaces que dejan en nuestro email que tienes abajo en la descripción, y también por las notas de voz, videos y enlaces también que nos envías a nuestra cuenta en Telegram. Abrazo enorme y espero que estén pasando un lindo día. Chau, chau.